Bueno, seguimos aquí en la cocina de las noticias. Vamos ahora a hablar un poco de economía. Vamos con la agenda económica. Bueno, ¿Reaccionaron los mercados? sí, los mercados sobre reaccionaron, te diría. Mira, un día de euforia. Las acciones de empresas argentinas en Wall Street trepaban esta mañana hasta un 12%. Los bonos argentinos, ley extranjera, subían un 5%. El riesgo país cayó 100 puntos. O sea, se está ubicando en torno a 1.500 puntos. ¿1.500 puntos? Sí. Igual, viste lo que es estar al margen, baja 100 puntos, estamos en 1500. No, tremendo. La última vez que le había prestado atención al dato estaba como 800 y ahora Sí, me decís no, 1.500 y que bajó, wow. No, Qué mal que estamos. Sí, totalmente al margen del mercado. Pero bueno, tiene que ver con esto también. A ver, esta reacción del mercado. Primero, hay que tener en cuenta el punto de partida. Los activos argentinos están extremadamente bajos, muy baratos, entonces estamos al margen del mercado, es esto. Bueno, los bonos suben un 5%, igual tenés un riesgo país de 1.500 puntos, o sea, está fuera del mercado, ¿no? Y por el otro lado, también que, bueno, estos resultados, esta suba, se debe a una cuestión especulativa de corto plazo, un dato optimista de los resultados de las PASO que, digamos, deja ver un equilibrio en el Congreso. Ahora, lo cierto es que esto, digamos, es de muy corto plazo. En el mediano plazo, quienes van a seguir tomando las decisiones económicas es el gobierno que está, por más que haya perdido las elecciones o las pierda en noviembre. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta cuestiones a futuro para ver cómo sigue la performance de los activos financieros, ¿no? Esto era una cuestión especulativa, coyuntural. Después veremos qué pasa. A ver, temas a tener en cuenta que me parece importante. Bueno, hoy en día hasta el mercado se está planteando qué va a pasar con las negociaciones del FMI. O sea, es decir, para negociar con el FMI el gobierno tiene que tener un plan que sea acordado por ambos. ¿Habrá algún llamado de pedido de apoyo en las negociaciones? ¿Con quién? ¿Con los opositores? Claro, con los ganadores. No creo. No creo, no. No, para mí, yo creo que ahora hay un sector muy importante del kirchnerismo que no debe querer acordar con el FMI. O sea, ¿por qué? Porque justamente acordar con el FMI te somete a un plan con objetivos fiscales, con objetivos monetarios, con objetivos cambiarios. Entonces vos estás pensando, a ver si te interpreté bien, que la reacción va a ser la radicalización y no la moderación frente a estos resultados electorales. Sí, tengo esa sensación. Primero, porque si vos analizás la historia del kirchnerismo, nunca optaron por la racionalidad. Nunca, o sea, siempre que estuvieron en una situación complicada, salieron con más de lo mismo, con más de ellos, ¿no? Uh-huh. Con más radicalización, digamos. Pero Alberto era moderado. Sí, pero Alberto no gobierna, ¿no? Y también otra de las cuestiones, uno de las personas que quedó en la cuerda floja después de esta elección es Guzmán, ¿no? Los funcionarios que no funcionan. Claro, bueno, Guzmán dentro de todo que es el más moderado, digamos, un tipo más lógico, que tampoco toma todas las decisiones de economía, ni mucho menos. Pero, bueno, estas cuestiones son las que vamos a tener que seguir. Y bueno, sobre todo también cómo sigue la política del gobierno de acá hasta noviembre para tratar de mejorar la performance. En ese sentido, vamos a ver un poco más de lo mismo, de lo que había acontecido, de lo que viene aconteciendo del segundo semestre digamos, de lo que va del segundo semestre, que es un aumento del gasto, un estímulo al consumo, de esta cuestión ficticia de incentivar el consumo. Y acá tenemos algunos puntos a destacar. En primer lugar, algo que ya habíamos anunciado creo que el viernes, que el Ministerio de Trabajo convocó al Consejo del Salario Mínimo. La idea, hoy el salario mínimo está en 29.165 pesos. Si no me equivoco, la idea es que llegue a 32.000 pesos antes de fin de año. Es decir, un aumento del salario mínimo que además este aumento del salario mínimo lleva atado otras variables. ¿Por qué? Porque a partir del salario mínimo también, se ven afectados lo que son planes potenciar trabajo, lo que son las jubilaciones. O sea que un aumento del salario mínimo impacta en un aumento de otros planes sociales y de otras transferencias que hace el gobierno. O sea, esto por un lado. Por el otro lado, también, algo que ya se venía hablando, es de subir el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias para los asalariados, ¿no? Para los empleados, ¿no? Ese mínimo que este año se fijó en 150.000 pesos de salario bruto.
y que después con todas las paritarias quedó como poco retrasado y un montón de gente volvió a pagar impuesto a las ganancias después que le actualizaron los salarios a partir de las paritarias. Digamos, estos 150.000 pesos de salario bruto en un principio se habían puesto pensando que la inflación de este año iba a estar en torno a lo que marcaba el presupuesto, que era un 29%, y bueno, la inflación va a estar en torno al 48%, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, después con las paritarias hubo mucha gente que en un momento quedó librada de pagar el impuesto a las ganancias, después le aumentaron y pasó a pagar impuesto a las ganancias de vuelta, ¿no? O sea que perdieron el aumento y se lo terminaron regalando al Estado. Claro, una cosa así, sí. Entonces ahora la idea es subir el mínimo no imponible hasta 180.000 pesos brutos, ¿no? Esto también, digamos, generaría un impacto en el consumo, un poco más de plata en el bolsillo de la gente. Por el otro lado, otra cuestión que vamos a ver en lo pronto es un incentivo al consumo a partir de revivir el Ahora 12. ¿Qué es lo que estaba pasando con el Ahora 12? Bueno, había problemas con los bancos porque no actualizaban los montos, los límites, los cupos para este programa, es decir, no actualizaban los cupos de acuerdo a cómo va la inflación, ¿no? Entonces, como no lo actualizaban por debajo, actualizaban los cupos de la tarjeta habilitados para acceder a este programa por debajo de la inflación. Bueno, en términos reales, digamos, la gente cada vez podía comprar menos con el plan Ahora 12, ¿no? Entonces, bueno, ahora viene una pelea con los bancos para que actualicen los cupos y le den más cupo a la gente para no solamente la hora 12, sino la hora 30, ¿no? Por el otro lado, bueno, obviamente van a seguir congeladas las tarifas, los combustibles. Y bueno, mañana se va a conocer el dato de inflación del mes pasado, así que vamos a ver qué es lo que acontece. Hay expectativas del gobierno que esté por debajo del 3%. Vamos a ver, porque la verdad que esas expectativas también estaban para julio y no pasó, así que vamos a ver qué sucede con la inflación de agosto. Mañana lo vamos a saber. Y por otro lado, el gobierno obviamente que apunta a la recuperación económica post pandemia a medida que se van abriendo las actividades, bueno, sobre todo el turismo, construcción, gastronomía, entretenimiento. Vamos a ver qué es lo que sucede en este sentido, pero que es complejo, ¿no? O sea, esto es un poco lo que veníamos viendo y hay que ver cuáles son las medidas nuevas. Me parece que lo vamos a ver dentro de esta semana. Mira, en un principio, hoy Alberto dio una conferencia de prensa anunció algún proyecto de ley nuevo y tiene que ver con el compre nacional. A ver cómo se llama este proyecto de compre argentino. ¿Qué es una versión nacional del compre Neuquén? Claro, sí. Para fomentar la industria nacional. Para fomentar la industria nacional, exactamente. A ver, ya te digo, esta ley refleja un espíritu y un sentido para nosotros gobernar trabajo. Bueno, sí, es una ley de compra nacional que tiene que ver con que el Estado esté obligado en sus licitaciones a darle prioridad a empresas, a proveedores nacionales, ¿no? ¿Eso garantiza que sean licitaciones al menor precio? Sí, la verdad que no conozco el texto de la ley, simplemente vi la noticia, no sé si ya lo habrán presentado o es algo que han anunciado y van a presentar ahora, pero puede ser que le den prioridad a las ofertas o a los participantes de empresas locales. No sé qué beneficios les van a dar por encima de... Hay que ver el texto de la ley, ¿no? No, porque hemos visto licitaciones con precios muy bizarros de paquetes de fideos, de paquetes de yerba. Sí. Entonces, si encima va a haber un fomento, hay que ver cómo eso se ve reflejado después, ¿no? Sí, y es que ese me parece que es el tema. O sea, uno sabe que en Argentina es muy difícil hacer negocios, que los empresarios no la pasan bien, que están llenos de impuestos, de regulaciones. Ahora, esta no es la manera de solucionar los problemas del empresariado. Primero, el gobierno tiene una visión sesgada con el tema de la industria, ¿no? Una visión muy del siglo XX. Mirá, por ejemplo, Alberto decía, la industria es el motor central del desarrollo y el crecimiento. La industria nacional debe volver a ocupar un lugar preponderante en el desarrollo del país. Lo cierto es que hoy en día más del 60% del PBI del mundo son los servicios, no es la industria, ¿no? Esto de la industria me hace acordar mucho a los soviéticos, a Mao, ¿viste? Siempre era la cuestión de la industria, es muy de la década del 30. Hoy al mundo lo que mueven son los servicios, ¿no? Y Argentina tiene muchas cualidades para
para brindar y exportar servicios, ¿no? No solamente el tema de la industria. Ahora, uno entiende que, digamos, en Argentina es muy difícil ganar dinero, que los empresarios tienen que sortear muchas dificultades, que tienen reglas de juego que no son claras. Ahora, justamente, estas cuestiones no son las que solucionan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque con estas medidas, básicamente, los que terminan pagando el pato son los consumidores, son la gente, ¿no? Y los empresarios, bueno, al tener un entorno complicado, ¿qué hacen? Le exigen al gobierno más protección, más beneficios, más subvenciones, más privilegios. Y esto lo termina pagando la gente. Digo, los empresarios lo que tendrían que empezar a exigir es que se mejoren las condiciones, que se bajen impuestos, que se bajen regulaciones, que se permita exportar, que se permita el acceso a las divisas. Pero lo cierto es que esto, bueno, son cuestiones que son, digamos, ya están probadas, que no funcionan. Aparte, el compra argentino. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, Argentina puede, digamos, salvarse a partir de vender solamente en el mercado interno. La oportunidad es el mundo, ¿no? ¿Qué va a incentivar la industria del país? Justamente un territorio donde el PIB per cápita son $8.000. Nosotros, la oportunidad de la industria argentina está a partir de exportarle al mundo, de venderle al mundo, ¿no? De venderle servicios, de innovar, pero para eso obviamente se necesitan otras condiciones, ¿no? Necesitamos estar más abiertos al mundo, generar acuerdos con otros países, abrirnos y tener un Mercosur un poco más amplio como el que plantea, por ejemplo, Uruguay. Entonces, en ese sentido me parece que bueno, que es un poco más de lo mismo estas medidas, que no van a llegar a dar el efecto que el gobierno espera, ¿no? Estaba leyendo algo de que pretendían que estas medidas, bueno, generen 30.000 puestos de trabajo y cuestiones que la verdad que, digo, son muy difíciles que sucedan. Bueno, por otro lado, me parece interesante algunas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta para analizar la economía que viene, ¿no? Y en ese sentido hay 5 claves importantes para analizar qué es lo que nos espera próximamente. Por un lado, la inflación. Como ya les decía, bueno, mañana se va a conocer el dato de la inflación de agosto. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Se está hablando que va a ser menos del 3%. Lo cierto es que va a ser muy difícil que la inflación siga bajando, digamos, porque el Banco Central actualmente está emitiendo, en los últimos meses ha profundizado la emisión monetaria. Obviamente que la emisión monetaria no tiene un impacto inmediato sobre el índice de precios, pero sí en el futuro, sí en unos meses posteriores. Por lo tanto, vamos a ver que la inflación, si ahora baja un cachito, bueno, esa baja no va a continuar, sino que tiene bastantes chances de subir y de mantenerse alrededor del 3%, ¿no? Por el otro lado, vamos a ver qué pasa con el balance del Banco Central. ¿Por qué? Porque si en este sentido el gobierno, para llegar a noviembre, va a querer llevar adelante una política más expansiva, de más gasto, de más déficit, bueno, esto va a implicar, mejor dicho, mayor emisión monetaria, mayor déficit, y vamos a ver los pesos que tiene que imprimir el Banco Central, ¿no? Y en este sentido, a su vez, el Banco Central imprime pesos y por el otro lado los aspira. Y cuando aspira pesos, ¿qué quiere decir? Emisión de más LELIQ, emisión de más pases pasivos, emisión de más pasivos que tiene el Banco Central, más deteriorado su balance, y que a su vez cada vez el Banco Central tiene que pagar más intereses a los bancos comerciales, ¿no? El otro día estaba sacando la cuenta que el Banco Central hoy tiene 4 billones de pesos en stock de LELIQ. Y por año, por esos 4 billones de pesos, más o menos tendría que pagar 15.000 millones de dólares de intereses a los bancos comerciales. Es decir, con los intereses que paga, vos necesitarías 3 años de intereses que paga el Banco Central a los bancos comerciales para cancelar la totalidad de la deuda con el FMI, ¿no? Y esto, obviamente, esta dinámica del Banco Central no tiene, digamos, no es sostenible en el mediano plazo. Por el otro lado, otra cuestión que vamos a tener que estar atentos son las licitaciones de deuda del Tesoro, ¿no? Cómo Guzmán, si es que continúa, si va a poder colocar toda la deuda en el mercado voluntario de bonos, si va a poder juntar el dinero para poder hacer el rollover, es decir, bueno, coloca deuda nueva para poder pagar la vieja, ¿no? Y
digamos, hoy en día se necesitaría, digamos, para cumplir con el presupuesto, que el rollover sea del 130%. Es decir, que cada vez que el gobierno licite nueva deuda, equivalga al 130% de lo que se estaría venciendo. Es decir, digamos, la deuda nueva tendría que, digamos, llegar a un nivel como para pagar la deuda vieja y a su vez 30% más de nuevo endeudamiento. Vamos a ver, porque las últimas licitaciones, lo cierto es que el gobierno no estaba logrando colocar toda la deuda que esperaba, ¿no? Y bueno, y por último, también es muy importante, vamos a ver qué pasa con la brecha cambiaria, como sigue hoy el dólar blue estaba en algo así de 182 pesos, bajó bastante respecto a un pico que tuvo la semana pasada en 187. Claro, cuando llegó a 187, ¿qué pasó? Bueno, hubo mucha gente que compró dólar a partir del dólar MEP, que es un dólar que se consigue a partir de la bolsa y es un dólar que es legal. Entonces compró dólar a 170, que estaba el MEP, y lo vendió en el mercado blue. Eso generó que el dólar blue baje, por lo menos en la City en Buenos Aires, y ese precio, digamos, se contagia a todo el país. Lo cierto es que vamos a ver qué pasa ahora con el dólar, ¿no? Cómo están las expectativas. Mira, del 26 de agosto hasta la actualidad, el Banco Central se desprendió de más de 1.000 millones de dólares, ¿no?, de reservas. Así que, bueno, esto es una cuestión que vamos a ir siguiendo. Como ustedes saben, las exportaciones del agro, bueno, ya se liquidaron en el 80%, entonces queda solamente liquidar el 20% para lo que queda del último cuatrimestre. Esto quiere decir menos dólares que están entrando y a su vez más dólares que necesita el Banco Central utilizar de las reservas, tanto para pagar deuda. Este mes se vence una cuota que hay que pagar con el FMI de 1.800 millones de dólares. Entonces, esto requiere dólares de las reservas. También las reservas se están utilizando para pagar importaciones, para pagar otra deuda, para pagar importaciones de energía también. Y además para contener los dólares financieros, ¿no? El Banco Central muchas veces se desprende de dólares para comprar bonos y así poder equilibrar el dólar financiero, que estamos hablando del conta con liqui y del dólar MEP. Entonces, en este sentido, va a ser muy importante a ver cómo viene la dinámica del dólar, de las reservas del Banco Central, y también estar muy atento a la cantidad de pesos que hay en la economía, ¿no? Porque lo que pasa en Argentina no es un problema del dólar, es un problema del peso. Mientras el Banco Central más pesos emita por necesidad del tesoro, bueno, esos van a ser más pesos que en algún momento se vayan no solamente a los precios de la economía, sino que también se vayan al dólar. Así que bueno, esto ha sido por hoy lo que... No hay demasiadas novedades para hablar, simplemente hacer un poco un paneo de lo que nos vamos a poder encontrar en estas semanas, y obviamente que todo esto va a depender de cómo el gobierno vaya resolviendo sus cuestiones y cómo va a apuntar la campaña de aquí hasta noviembre y cuál va a ser la estrategia económica. O sea, tenemos una estrategia más de moderación o de radicalización, una campaña más de ponerle plata en el bolsillo a la gente, de más gasto público. Yo entiendo que van a ir por ese lado, pero a ver, este es un gobierno que se hereda a sí mismo y después de las elecciones, llegue como llegue, el gobierno mismo va a ser el que tenga que corregir todas estas variables, que van a ser, bueno, obviamente, mucho déficit, van a ser tarifas muy pisadas, van a ser precios congelados que en algún momento son inflación reprimida, un tipo de cambio muy atrasado, y vamos a ver cómo logra salir de esta el gobierno, ¿no? Probablemente con menos crecimiento de lo esperado el año que viene. Además, ahora en 2 días el ministro de Economía tendría que presentar el presupuesto en el Congreso. Vamos a ver qué sucede ahí. Todavía no se sabe demasiado cuáles van a ser las pautas macrofiscales. Algunos hablan de que para el año que viene el gobierno esperaría una inflación del 34%. Más que para la de este año. Claro, el de este año estaba en 29%. Más realista. Más realista, pero igual, yo creo que obviamente va a depender de cómo cierra este año, pero va a ser muy difícil que la inflación del año que viene esté por debajo del 30%. Bueno, esto ha sido el resumen económico del día de hoy. La agenda económica, vamos a una tanda y después seguimos con la última media hora de la cocina de las noticias, porque hoy cerramos antes por fútbol. Ya volvemos.